Radio España. Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días, nos de Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este es el programa número 6251 de Onda Pesquera, la radio de la mar. El número 14 de los que transmitimos a través de Radio España, la emisora decana de la radiodifusión española. En este lunes, día 13 de marzo, festividad de Santa Cristina, vamos a centrarnos, como lo hacemos siempre, en los acontecimientos más importantes que han ocurrido en el mundo de la mar durante los últimos días. Y para comentar estas noticias, vamos a contar con la colaboración de las personas que más nos pueden ayudar a comprenderlas. En primer lugar, vamos a conectar con el diario decano de la prensa española, El Faro de Vigo, desde donde su redactora jefe, Lara Graña, nos va a ayudar a entender mejor todo lo que está pasando en el mundo de la mar y, sobre todo, en nuestro sufrido y maltratado sector pesquero. Después de escuchar a Lara Graña, conectaremos con Bruselas para intentar hablar con Iván López van der Veen, presidente de la Asociación Nacional de Buques de Pesca del Bacalao, Agarba, y director general de Pesqueras Áncora, además de miembro del Consejo Rector de la Corporación de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo. De Bruselas nos vamos a ir a Marruecos para que José Ignacio Algueró nos explique cómo está el futuro acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Acuerdo de pesca que tanto afecta al sector pesquero español, sobre todo al sector pesquero canario y al andaluz. De Bruselas nos volvemos a Vigo, esta vez para hablar con Enrique López Veiga, exconsellero de Pesca de la Xunta de Galicia. Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente internacional de Coaliciones Pesqueras, con el que queremos hablar de las importantes reuniones sobre el sector pesquero internacional celebradas en Nueva York en el marco de las Naciones Unidas. Por último, visitaremos la preciosa población cántabra de Comillas, donde Begoña Merino hablará con su alcaldesa,
María Teresa Noceda, sobre una preciosa iniciativa relacionada con Comillas y con su historia, que siempre ha estado unida al mundo de la mar. Como acabáis de escuchar, nos espera una singladura cargada de acontecimientos y de personalidades, todas relacionadas, naturalmente, con el mundo de la mar. Saludos también para los que nos estáis escuchando a través de Radio Roncudo de Corme, en la Costa da Morte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Antes de poner en marcha nuestro buque informativo, me gusta recordar efemérides de esta fecha relacionadas con nuestro programa. Tal día como hoy, pero de hace 32 años, el cuartel general de la Armada nos entregaba una placa como agradecimiento a la labor informativa de Onda Pesquera durante la Guerra del Golfo Pérsico. Ya estamos listos. Tenemos todo preparado para la singladura de hoy. Los remolcadores de Boluda Corporación Marítima ya están abarloados para ayudarnos a zarpar. Babor y estribor de guardia. Suelten amarras. Adelante, Pipo Prendes. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Un programa más desde Radio España, la emisora de radio más veterana de la radiodifusión española. Vamos a conectar con el diario El Faro de Vigo, que también es el decano de los diarios de nuestro país. Y allí, como siempre, aunque eso sí, un poco acatarrada porque nos hemos enterado que acaba de pasar el COVID. Allí está su redactora jefe, Lara Graña. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, con paciencia, que tengo bastante poca. Vamos poco a poco mejorando de la voz, pero bueno, un poco aburrido el COVID. Yo no lo había pasado, pensé que no lo iba a pasar, ya me creía yo inmune y me he dado un golpe con la realidad importante, pero bueno, estoy bien y nada, de vuelta al tajo y a por todas. Muy bien, eso quiere decir que a las personas importantes también os ataca el COVID, eso es justicia, eso es justicia divina. Es democrática, la cosa es democrática. Es verdad, sí. es verdad. Yo no sé si es tan democrático lo que está pasando en el sector pesquero de nuestro país, Lara. ¿Qué sensación tienes tú de que no sé si quieren acabar con el sector, si quieren transformarlo, nos atacan por todos los sitios? ¿Cómo ves tú el sector a día de hoy? Pues fíjate que yo me tengo por una persona muy optimista y creo que el sector pesquero español, singularmente, ha demostrado 20 millones de veces su capacidad de resiliencia, pero estoy muy disgustada y estoy muy pesimista estas semanas, porque ha pasado una cosa singular, a mi juicio, que pensé que no lo íbamos a ver, al menos que no lo íbamos a ver tan pronto, que es una planificación en la que está trabajando ya el Gobierno de España para empezar a subvencionar desguaces de barcos. Ante la imposibilidad manifiesta de nuestros armadores y de nuestros marineros de seguir trabajando en aguas comunitarias, porque se nos está expulsando, como acabas de decir, pues no está quedando otra. Y por desgracia, ya te digo, yo creo que es un cambio disruptivo tremendo en nuestro sector. Es algo que no veíamos, por lo que hemos estado hablando con los que más saben, que son los que llevan en la pesca durante décadas, algo que no veíamos desde el año 86, ¿te acordarás? Cuando entramos en Bruselas, bueno, en la Unión Europea, esto no se veía. Y este ataque a todas las líneas de flotación, porque ya no importa si hay datos o no de impacto, ya no importa si es palangre, si es arrastre, pesca de altura, pesca de litoral. Esto es imposible de sobrellevar y por desgracia tenemos a armadores pidiendo ya, y el gobierno lo está trabajando, pidiendo que se le eche una mano para desguazar, que es una cosa tremenda. Yo nunca pensé que de verdad que lo íbamos a ver a estas alturas, solo 10 años después de la puesta en marcha de la política pesquera común. Sí que es verdad que es una PPC muy, muy exigente, muy dura,
pero lo que está haciendo el tándem de nuestro amigo Sinkevicius y su número 2 de Vitcheva está dejando a la señora Damanaki como una aliada del arrastre y del palangre, una cosa que nunca habríamos dicho. Y es muy triste. La semana pasada, perdón, tuvimos ocasión de hablar con un armador de aquí de Aguarda, que el pobre nos explicó lo que le pasa. Nos dice, faenar 40, 50 días, no puedo sobrevivir con esto. Un barco a finales de los años de los 80, que como sabes que es un barco que está en línea con la edad media de la flota española, que ha reformado recientemente y que va a desaparecer. Y va a desaparecer porque no tiene dónde pescar y es como tener un coche pagando el seguro, ¿no? En nuestras casas, ¿para qué lo quieres, no? Entonces tendrás que deshacerte de él. Yo soy muy pesimista y me duele reconocerlo, pero comparto tu preocupación y la suscribo íntegramente. Creo que estamos en un momento terrible, el peor para mí en 40 años, para la flota española. Sin duda, me has hecho recordar los años en que efectivamente se sufrió tanto con los desguaces. Dios mío, yo lo pasamos tan mal. Y ahora otra vez vuelve. Me están obligando a la flota pesquera española a suicidarse. Es como un suicidio. Oiga, mire usted, no tiene que vivir, usted dedíquese a otra cosa, pero a lo que se dedica siempre ya no puede. ¿Por qué? Hombre, porque hay que cultivar los peces, porque hay que darles de comer, porque... no sé si sabes, Lara, que una organización ecologista importante, que no voy a mencionarla para no hacer publicidad, han empezado en las aguas de Inglaterra a lanzar grandes bloques de piedra en los bancos y han amenazado con empezar ya a tirarlas en el Cantábrico. Claro, es que, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Yo es que no sé qué es lo que se puede hacer, Lara. Esta gente trabaja con total impunidad. Yo creo que lo habíamos comentado en una ocasión. Los ingentes fondos que reciben de parte de la Comisión Europea este tipo de organizaciones, algunas, no es justo nunca meter a todo el mundo en un mismo saco, porque hay algunas que trabajan con respeto a la actividad extractiva, pero otras manifiestamente no. Yo tampoco la voy a mencionar porque no se lo merece manchar el nombre de Onda Pesquera para mí. Pero imaginémonos que hay un barco nuestro que hace una largada en un sitio que está habilitado para ello, y ya por desgracia van quedando pocos, pero bueno, y que hay un enganche del aparejo. Pongámonos por ese caso, que hemos tenido accidentes muy graves por el enganche o la espichada, que le llamamos aquí en Galicia. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos dispuestos a poner en riesgo tripulaciones solo porque a ti se te ha ocurrido que es una buena idea poner piedras en el mar. Que después aquí también después ellos enarbolaron, algunas organizaciones ecologistas, cuando de aquella que recordarás también se tiraban bidones con residuos radiactivos en las costas. Claro, vamos a ver, dígame usted qué diferencia hay. Residuos radiactivos, yo no soy científica ni bióloga, lo desconozco, pero estás arrojando al mar elementos que son peligrosos. Pasa, como una piedra no es de Chernóbil, no va a hacer ningún daño. Por favor. Yo creo que aquí, como somos más buenistas que el Papa, como son una organización ecologista y luego hacen cositas de cursitos y le dan de comer a delfines y cosas así, que queda muy bonita para las fotos, pero después, señores, aquí tenemos una industria que ha demostrado, parece que la ha demostrado tantas veces. Tenemos a todas las pesquerías que explotamos, la flota española, en rendimiento máximo sostenible en aguas europeas, que es que cumplen los parámetros exigidos en la política pesquera común de sostenibilidad de las pesquerías de las especies. ¿Qué más? Es que es como si mañana nos dicen, Jesús, pues tiene que ir usted a Madrid. Y cuando estás en Madrid, hombre, no, es que tenía que haber ido usted a Barcelona. Pues no. Europa se
se llena la boca de hablar de la seguridad jurídica y del cumplimiento de las normas y quien primero incumple es la propia Bruselas. Me parece demencial y creo que ahí defiendo mucho lo que siempre explica nuestro amigo en común, Enrique López Veiga, que él apuesta por una mayor beligerancia del gobierno español, de los eurodiputados españoles en Bruselas. Caiga quien caiga, no podemos permitir que porque la Comisión Europea quiere hacer una cosa, aquí bajamos las orejas y nos destruyan el sector. Absolutamente de acuerdo. Buenos días, Iván. Muy buenos días, Jesús. Bueno, ¿cómo se vive, aunque sea provisionalmente, ahí en Bruselas? Bueno, extrañamente, no deja de ser nómada en esta ciudad. Yo viví aquí 7 años en diferentes temas. Ahora disfruto, digamos, de los hoteles durante mucho tiempo. Qué bien, qué bien. Mucho mejor en la costa española, siempre. Sin ninguna duda. Iván, yo no sé cómo calificar cómo está la pesca en España en estos momentos, porque es que no sé qué calificativo darle. Todos disparan contra la pesca en España, todos quieren terminar con la pesca. Una persona como tú, con tu experiencia y con tus conocimientos, ¿qué opina? ¿Cómo está? ¿Cómo calificaríamos el sector pesquero hoy en España? Pues yo creo que es un sector frustrado y muy preocupado por su futuro, ¿no? No es normal lo que está pasando, que además encima se nos diga siempre que es por nuestro bien y pensando en nuestro futuro, una serie de acciones que lo que generan es inseguridad, ¿no? Me decía Daniel Boces, que es el gerente que tenemos también en español y que es de Pro, que es el gerente que tenemos en Europa para representar al sector en Europees. Me decía, claro, es que viendo lo que dice la Comisión, dice, no, esto es bueno porque, claro, en el futuro luego subirá la rentabilidad de vuestras empresas. Y Daniel dice, claro, como no va a quedar más que 3 o 4, los que se consigan aguantar hasta el final y no haya otros se forrarán, pero no es la pesca que vemos, ¿no? A mí lo que me preocupa es que no se está viendo que detrás de todo esto, y no diría solo en España, sino en toda Europa, hay un modo de vida. Y lo que se está atacando no es solo pues una actividad industrial, porque no es la pesca quien crea que es igual que otra actividad industrial, y no lo digo desde la emotividad, lo digo desde la realidad socioeconómica, pues no lo entiende, ¿no? Y que se ataque un modo de vida desde las instituciones, cuando tanto se nos habla de que hay que respetar y hay que hacerlo a las poblaciones de otros sitios y las costumbres de otros sitios, y pues nos parece que es muy grave, ¿no? ¿Por qué a nosotros no hay que respetarnos? Y luego, sobre todo, lo más importante es que se está generando una incertidumbre a base de soflamas y de campañas y sin profundidad, pero que quedan en la población, que hace muy difícil vender nuestra actividad como lo que es, ¿no? Algo intrínseco al mar. Y sobre todo, peor todavía, nos hace muy difícil seguir atrayendo gente a nuestra actividad. Y nosotros, somos gente que tenemos tanto cariño por nuestra actividad que más que por lo que nos está pasando ahora nos preocupa que en el futuro siga existiendo la pesca, porque creemos que un mundo sin pesca necesariamente es peor. ¿Te preocupa el descenso casi del 25% en la venta del pescado? Es más, en la venta no, en el consumo, que todavía es peor. Me preocupa mucho además de dos maneras, ¿no? La obvia es que como parte de la pesca y parte de la industria, me preocupa mucho la caída del consumo, porque eso significa un problema para nosotros. Pero me preocupa más que por qué está cayendo el consumo, ¿no? Y cuando uno ve los porqués, ve que es que, las nuevas generaciones ya no quieren consumir pescado, lo identifican con causas malas, en el caso del arrastre, por ejemplo, les cuesta cocinarlo. Claro, son cosas que hay que reconocer. Hay una parte que es responsabilidad del sector, en el sentido más amplio, porque también está ahí más el productor, que es el que hace los productos, que hay que hacer productos más amigables. Pero también hay un problema grave. Si se consume menos pescado,
va a tener un efecto en el desarrollo hormonal y cerebral de esas jóvenes, y bueno, porque el pescado genera serotonina, y la serotonina es el reflejo químico de la felicidad, y eso es una realidad, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues yo creo que somos omnívoros, que muchos hablan de la dieta mediterránea y de la dieta atlántica como grandes ejemplos. La dieta mediterránea y la dieta atlántica sin pescado no son dieta ni son nada, y eso es así. Entonces, eso es una gran tristeza y una gran preocupación. ¿Y el qué hacer para revertirlo? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a hablar sensatamente de la pesca antes que nada. Es muy difícil vender nuestro producto si siempre estamos siendo acusados sin motivo y sin argumentación por tanta gente. ¿Qué opina Iván de la frase "todo el mundo tenemos derecho a comer pescado"? Bueno, la frase "todos tenemos derecho a pescado" es una frase que tiene mucho simbolismo, ¿no? Yo creo que le refleja primero el derecho de todo el mundo a comer lo que quiere, ¿no? Y que es algo que hoy en día a veces se cuestiona. Y segundo, muy importante, refleja también una cosa que era muy importante en el pasado, que es que la sociedad sabía que el pescado era fundamental para el desarrollo de la humanidad, ¿no? De las personas, quiero decir. Nuestros abuelos en la posguerra y demás buscaban siempre cómo dar de comer pescado. De ahí sale también el consumo tan grande del pescado salado, etcétera, e incluso el hígado de bacalao, que era una manera de pegarnos un chute de proteína animal, ¿no? Y eso todo ha desaparecido. Así que yo creo que eso lo que refleja, pues eso al final, un derecho fundamental a la felicidad, ¿no? Que es lo que se debe estar detrás de las democracias, y bueno, es una de las cosas que están en la Declaración de los Derechos Humanos, de independencia de Estados Unidos, y que a mí me gusta mucho, ¿no? El derecho a la felicidad de todas las personas. Yo asocio el pescado con la felicidad, y no solo a nivel de mi trabajo, que eso a veces me quita la felicidad, pero sobre todo al nivel de los efectos que tiene el consumirlo y el dejar de consumirlo. Proyectos inmediatos, Iván López de Ver. Bueno, Iván López pocos proyectos puede hacer. Últimamente soy como una nave al pairo, como todo el sector, y vamos siguiendo los envites del mar, que son los que nos da la Comisión Europea y demás, ¿no? Yo creo que de aquí a final de verano pues vamos a estar muy concentrados personalmente en mi actividad en el asunto de Noruega, que todavía no está resuelta la negociación con Noruega en cuanto a las cuotas del bacalao, y sobre todo obviamente en el devenir del arrastre, ¿no? Yo, bueno, soy una persona que cuando me meto en algo me gusta no soltarlo, y francamente esta cruzada sin justificación contra el arrastre es algo que me molesta a muchos niveles. Ya lo habíamos hablado, y como ciudadano también creo que hay ciertos controles democráticos que se están saltando, y tenemos que defendernos, porque nos va literalmente en ellos la vida. Y luego en lo personal, pues intentar conjugar esto con disfrutar un poco más de la familia y sobre todo de los niños, que el tiempo pasa y luego nos damos cuenta de que aunque las causas hayan sido buenas, pues que a lo mejor no hemos estado todo lo que debiéramos junto a ellos, ¿no? Sin ninguna duda. Eso no tiene, vamos, ni el menor comentario, porque el tiempo que restamos a estar con la familia, yo diría que casi es tiempo perdido, pero bueno. Efectivamente. Muchísimas gracias por atendernos desde ahí, desde Bruselas, y ya sabes, como siempre, que Onda Pesquera sigue siendo tu casa. Cada vez más, porque me acompañáis y me dais una grata compañía escuchándoos en mis paseos. Onda Pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. José Ignacio Algueró, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Te quería preguntar, como es gran experto y además he leído algunos de tus libros sobre el tema y la verdad es que lo explicas fantásticamente bien. Siempre ha habido problemas con Marruecos, con las aguas jurisdiccionales, con el Frente Polisario. No acabamos nunca de encontrar ahí la pieza del rompecabezas que encaje y que nos deje a los pescadores españoles trabajar en paz, que se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que es a pescar legalmente, sin estar pensando en otros temas. ¿Cómo está ahora el asunto de las aguas jurisdiccionales, pero sobre todo, cómo ves tú ese futuro acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos? Bien, partimos del actual acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. El que está en vigor actualmente data del año 2019
y tiene una vigencia prevista de 4 años. La Unión Europea paga a Marruecos una media de 52 millones de euros al año para permitir que faenen en esas aguas 128 barcos europeos. De esos 128, 92 son españoles. De ahí la importancia, el peso de España en este acuerdo, ¿no? El 91% de las capturas a las que hace referencia el acuerdo provienen de aguas del Sáhara Occidental, que son propiedad del pueblo saharaui, por tanto, según el derecho internacional, pero de las que se beneficia ilegalmente Marruecos, el 91%. Estos barcos que faenan en función del acuerdo están obligados a desembarcar capturas en puertos administrados por Marruecos. Caramba. O sea, ¿tienen esa obligación? Sí, están obligados. El centro principal de descarga es Dakhla, la antigua Villa Cisneros que tú bien conoces, ¿no? Es una forma también de que los marroquíes se beneficien de esas capturas, no solo porque cobran por permitir la pesca, sino porque luego esas capturas se desembarcan en puertos que administra Marruecos ilegalmente, ¿no? Las principales flotas beneficiadas son la andaluza, la canaria y la gallega. Y ya que estamos entre pescadores, pues las modalidades más utilizadas son las de cerco, palangre de fondo y arrastre. Y en cuanto a las capturas, fundamentalmente destacan los túnidos con cerco y cañas y también el pulpo, ¿no? Que consumimos, como decía en otra intervención, en Galicia, Asturias y en prácticamente toda España, pensando que estamos consumiendo pulpo gallego y es pulpo capturado ilegalmente en aguas del Sáhara Occidental. El anterior acuerdo había expirado el 14 de julio de 2018, pero este no entró en vigor hasta entrado 2019, pese a que estaba negociado ya unos meses atrás. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente Marruecos ha venido ratificando la aprobación del acuerdo por parte del rey de Marruecos para de alguna forma presionar, es otra forma de presión, para ir consiguiendo pues beneficios de la Unión Europea, beneficios extra con relación a lo que es el importe del acuerdo en sí, ¿no? Después, este acuerdo se ha visto, de 2019, como digo, se ha visto de alguna forma interferido, puesto en primer plano por una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de septiembre de 2021. El Frente Polisario llevaba años defendiendo que el acuerdo era ilegal porque estaba basado en unas riquezas que le pertenecían al pueblo saharaui. Pues efectivamente, este Tribunal de la Unión Europea en septiembre de 2021 consideró ilegales tanto el acuerdo de pesca como el agrícola firmado por Marruecos, al considerar que no se había consultado al auténtico dueño de esas riquezas. No obstante, el propio tribunal, y fíjense en lo que voy a decir ahora porque llama poderosamente la atención, el propio tribunal, pese a declarar los acuerdos en el fondo ilegales, decidió que sus efectos, los del acuerdo, se mantuvieran durante un cierto periodo de tiempo, un tiempo indefinido. Pues, y aquí voy a citar textualmente porque tengo anotada la frase, pues la anulación del acuerdo con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión Europea y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta. Como lo oyen, es decir, ustedes están cometiendo una grave ilegalidad, pero pueden seguir cometiéndola para no romper lo acordado por Marruecos. Claro. A ver si te he entendido bien como uno de nuestros miles de oyentes. La conclusión que saco yo después de escucharte atentamente es, primero, estamos pescando con un acuerdo que no es válido, porque es un acuerdo que
hemos firmado con Marruecos cuando en realidad estamos pescando en aguas saharauis, que no son marroquíes. Entonces, ¿por qué le pagamos a Marruecos, no le pagamos al Sáhara y estamos pescando en aguas del Sáhara, descargando en Marruecos, transportando el pescado desde Marruecos a sus distintos mercados? Yo no llego a entender por qué pasa esto, José Ignacio. Bueno, si te parece, voy a continuar explicando cómo ha evolucionado la cuestión legal del acuerdo. Perfecto. y al final te contesto a esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que dicta sentencia este Tribunal General de la Unión Europea, y la Unión Europea, con España a la cabeza, apoyada también por Francia, pero sobre todo tirando del carro España, que es la más beneficiada, recurre la sentencia. Y los ilegales acuerdos siguen en vigor a día de hoy, hasta que próximamente, se espera que antes de que acabe este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sería la instancia superior ante la que se presenta el recurso, resuelva el recurso planteado. ¿Qué argumentan los gobiernos de la Unión Europea? Y ya empiezo a contestar a tu pregunta. ¿Qué dice España para defender algo que es ilegal? Pues dicen vergonzosamente que los acuerdos son válidos, porque según ellos la población local ha sido consultada y los acuerdos tendrán un impacto positivo sobre la economía de los saharauis. Es decir, tú que conoces perfectamente la zona y lo que se mueve allí, pues entenderás que qué beneficio obtiene el pueblo saharaui que vive en la zona ocupada del Sáhara o en los campamentos de refugiados de Tinduf, qué beneficio obtiene de esos acuerdos pesqueros. No tiene absolutamente ninguno. ¿Cuándo se le ha consultado a los saharauis si quieren firmar un acuerdo con la Unión Europea, acuerdo que firma Marruecos y del que obtiene el beneficio económico Marruecos? Es que esto es de un cinismo absoluto. Pues a esto se añade un elemento nuevo, por eso te digo que... No me digas más, que estamos bastante cargados de elementos negativos. A ver si sé que vas a decir es positivo. No, es negativo también, porque el pasado mes de diciembre saltó el escándalo que los oyentes habrán oído, y tú también, en el Parlamento Europeo, porque al conocerse que la autoridad belga estaba investigando que varios eurodiputados, es decir, miembros del Parlamento Europeo, estaban recibiendo importantes cantidades de dinero y otros beneficios como viajes, alojamientos en hoteles de lujo de Marruecos y demás, de manos de enviados, vamos a decirlo así, por los servicios secretos del propio Mohamed VI, ¿no? Estas personas llevaban no días ni meses, sino años, moviéndose por el Parlamento Europeo como Pedro por su casa, con total libertad, y hacían que los parlamentarios corruptos convencieran a otros muchos para que cuestiones como el no respeto de Marruecos a los derechos humanos o a las pretensiones saharauis de que el Parlamento reconociera la propiedad de los recursos naturales, desaparecieron misteriosamente de los temas tratados en el Parlamento. Es decir, cada vez que se presentaba una propuesta de algún grupo, generalmente los verdes, que son los más activos en la defensa de los intereses saharauis, alguna propuesta para que se llamara la atención a Marruecos, se corrigiera esta absoluta vergüenza de vulneración de derechos humanos hacia el pueblo marroquí, hacia el pueblo saharaui, o se debatiera la propia negociación del acuerdo pesquero, siempre se veía cómo determinados grupos unían sus fuerzas en defensa de los intereses de Marruecos, y ahora se ha evidenciado por parte de la autoridad belga que detrás había un movimiento importante de dinero y una compra de la voluntad de determinados europarlamentarios que eran los agentes que cedían a los beneficios que les entregaban los marroquíes, ¿no? Marruecos llevaba años acallando la voz de los saharauis y su justa causa en Europa, comprando el silencio o la mentira de un número de parlamentarios europeos
cuyo número real no se conoce todavía, pero que se está investigando, ¿no? Bueno, pues José Ignacio, la verdad es que es un lujo contar contigo, con tus opiniones, sobre todo con tu sabiduría, y hasta el próximo programa, que yo quiero continuar con este tema porque es muy interesante y sobre todo tú lo explicas y además lo razonas de una forma muy comprensible para todo el mundo. Muchísimas gracias, José Ignacio. Vale, me hubiera gustado llegar hasta el momento. Pues venga, vamos a por actual, ello. Y si me permites. Sí, pues, sí, adelante. Sí. Entonces, pese a que el Parlamento Europeo, fíjense los oyentes, el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría, cuando se descubrió esto, cerrar las puertas a los representantes de las autoridades marroquíes, estas siguen abiertas. Es decir, se les sigue permitiendo moverse por el Parlamento, al contrario de lo que pasa con los emisarios cataríes, que sí han sido excluidos totalmente de su presencia en el Parlamento. Además, la Comisión de Pesca, que es la que trata de negociar el nuevo acuerdo pesquero, o qué es lo que se va a hacer, se reunió el 1 de marzo pasado a puerta cerrada, a pesar de los llamamientos que se hacen públicamente a la transparencia. Es decir, oiga, si estamos viendo que esto está infectado de agentes marroquíes y el Parlamento pide claridad, ¿por qué no se reúnen ustedes a puerta abierta y no a puerta cerrada? Entonces, la duda es si se debe prolongar el acuerdo que hasta ahora está vigente hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su sentencia definitiva, si es mejor dejarlo morir o si hay que negociar uno nuevo, a pesar de que sigue sin tenerse en cuenta que los auténticos dueños de esas aguas son los saharauis. Es decir, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a esperar a que salga la sentencia definitiva, vamos a ver cómo podemos darle una apariencia de legalidad a algo que no la tiene, ¿no? Y mientras tanto nuestros pesqueros dirán, bueno, ¿y qué hace nuestro gobierno? ¿Qué postura toma? ¿Estamos pescando ilegalmente? ¿Cuál es la actitud de España en este aspecto? Bueno, pues Pedro Sánchez se ha quedado solo en el Parlamento español apoyando ciegamente a Marruecos, en lo relativo al Sáhara y vendiendo al pueblo saharaui, cuando apoyó que la solución del conflicto, la mejor, era un Sáhara marroquí, para entendernos, y también se ha vuelto a quedar solo en el Parlamento Europeo, cuando este exigió a Marruecos, quiero recordar que fue el 19 de enero, respetar los derechos humanos en el territorio y permitir la libertad de expresión y acabar con el espionaje. Fíjense, la resolución esta, criticando a Marruecos por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, fue aprobada por 356 votos a favor y 32 en contra, y 42 abstenciones. De estos 32 votos en contra, 17 eran europarlamentarios del PSOE, que por orden de Pedro Sánchez votaron en contra de exigir a Marruecos la defensa de la libertad y de los derechos humanos, tanto en el Sáhara Occidental como en Marruecos. Bueno, se puede hablar mucho más alto, muchísimo más alto, claro, pero no se puede hablar más claro. Gracias, José Ignacio. Vale, pues encantado. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, adiós, señor. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Acabamos de leer un artículo muy interesante artículo en el diario Decano de la prensa española, en el Faro de Vigo, un artículo firmado por nuestro amigo y ya conocido de todos ustedes, Enrique López Veiga. Enrique López Veiga fue, entre otras cosas, consejero de pesca de la Xunta de Galicia, pero comenzó a trabajar en el sector pesquero allá por los lejanos años 1975. Por lo tanto, ¿quién puede conocer mejor que él el tema
de la pesca española. Y además el artículo que acabo de leer y que me ha encantado por lo interesante del tema, lo titula Desguaces en la pesca y dice ¿por qué? Bueno, pues nosotros vamos a coger esa pregunta, el por qué, y se la vamos a hacer directamente al autor del artículo, a Enrique López Veiga. Enrique, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, eso de los desguaces es un tema tan importante y tan interesante. La pregunta que te haces tú en el titular del Faro de Vigo es ¿por qué? Sí, porque, vamos a ver, la política de desguaces, o sea, el que haya medidas para incentivar el desguace por sí no es mala. Cuando hay situaciones de un exceso claro de capacidad de pesca, o sea, que hay demasiados barcos para lo que puede soportar el recurso, pues se puede recurrir a él. Es uno de los mecanismos que hay. Pero claro, primero hay que probar y hay que sustanciar que existe ese exceso de capacidad, que no es el caso que nos ocupa. Y esto es lo que a mí me preocupa. Me preocupa porque, como digo en el artículo, y digo, bueno, ¿ustedes qué problema exactamente quieren resolver? Porque el imponer un 30% de reserva para las áreas marítimas, bueno, ¿pero por qué? O sea, yo soy partidario de proteger todo aquello que haya que proteger, pero primero nos tienen que decir qué es lo que hay que proteger. Luego hay que ver cómo afecta a la actividad pesquera y luego tomar las decisiones que sean necesarias. La actividad pesquera está ya muy regulada, ya llevamos muchos años de política pesquera común, se están recuperando bastante bien todos los estados de la comunidad. Entonces, esta especie de locura vegana, ecologista, ¿no?, que le está entrando a la Comisión y que realmente yo creo que se está excediendo en sus apreciaciones legales, pues es lo que hay, porque es lo que yo me pregunto. Y digo, bueno, pero es que estas medidas realmente van a favor de alguno de los objetivos de la política pesquera común que están en el tratado. La respuesta es que no. Está a favor de, o sea, respetan, como dice el tratado, cómo ha de aplicarse gradualmente y teniendo en cuenta los intereses sociales. Es obvio que no. Y hay otra cosa que me preocupa desde el punto de vista jurídico. Primero, el no respeto al principio de proporcionalidad, que dice que toda medida de la Unión Europea no debe excederse en lo que, más allá de lo que es los objetivos que se persiguen. Y segundo, como dice, yo lo he oído a la señora Vilcheva, que la Dirección General del Medio Ambiente prácticamente es la que ha dictado todas estas medidas, ¿no? Pero es que la política medioambiental no es una política común, es una política compartida. La política pesquera común es una política común. Entonces, no puede prevalecer la política medioambiental sobre la pesquera. Y esto a mí me preocupa porque es una especie de despotismo ilustrado, un desprecio al Parlamento Europeo, y probablemente un desprecio al Consejo. Los mecanismos de decisión comunitarios, hay 3 instituciones. O sea, es la Comisión, que no es un órgano de representación en sí mismo, es un órgano nombrado por los Estados miembros, ¿no? Y eso sí, aprobado por el Parlamento. Pero es que realmente, como dice el tratado, los que verdaderamente representan la voluntad popular es el Parlamento. Si el Parlamento no está a favor de esta medida, es que la Comisión se está equivocando y está forzando las cosas de una manera que lo único que hace es generar ese euroescepticismo en una época en que más Europa hace falta. Claro, es que además lo acabas de dejar súper claro, dices, es un tema del Parlamento. ¿Y cómo una comisión va a ponerse encima del Parlamento? Si está, vamos, lo has dicho claro y meridiano. ¿Y entonces por qué se permite esto, Enrique? Bueno, hay que reaccionar. O sea, yo por las noticias que me llegan creo que la reacción de los parlamentarios europeos, todos los que tienen intereses en la pesca, ha sido muy dura con la propia Comisión, ¿no? Incluso los franceses, ¿no?, que han atacado duramente. Es importante que Francia esté, pero es que nosotros ahora también
tenemos una presidencia europea. Claro. Y desde una presidencia europea se puede hacer muchas cosas, ¿eh? O sea, es una oportunidad y yo deseo que le salga bien al presidente Sánchez. No es un presidente que me guste, pero yo quiero que España saque sus temas adelante, ¿no? Y digo, oye, pues Planas, el ministro Planas, que es una persona razonable, desde luego, pues que saque estos temas adelante, ¿no? Y no hay que olvidar también que nos estamos olvidando de que hay un comisario español. Claro. El señor Borrell. Sí, pero ya sé que tiene otros claro, es que pero está, también tiene que ocuparse de esto. Está a tiempo parcial, porque tiene muchos cargos y entonces lo de la pesca, bueno, pues yo qué sé. Yo conozco muy bien al señor Borrell desde hace muchos años y yo cuando lo nombraron comisario de pesca dije, grave error, absolutamente grave. Claro, pero bueno, así es la política. Bueno, yo creo que él tiene la obligación, los comisarios tienen que aportar, la obligación moral de aportar la sensibilidad nacional en estos temas. Enrique, entonces, que si no tenemos comisario, que es que estás hablando de los comisarios y España no tiene comisario, porque el nombrado comisario está a sus labores y es comisario de pesca en tiempo parcial y eso es nunca. De pesca no, tiene un puesto muy importante, que es el representante de la política. Claro, por eso. Es Mr. Pesc. Por eso. Es el que tiene toda la política exterior de la Unión Europea y en estos momentos pues tiene un puesto muy relevante, es vicepresidente de la Comisión, pero tiene la obligación de interesarse por estos temas. Yo lo único que pido es que se interese, porque esto la Comisión decide por un voto colegiado. O sea, es un órgano colegiado. Si hay un comisario que de verdad dice, oiga, pues no, yo sé lo que es eso. O sea, si un comisario se pone las patas atrás y dice que no, las cosas no salen adelante, ¿eh? Tú has vivido mucho estos temas porque has participado en las negociaciones de la Unión Europea. ¿Es verdaderamente difícil? ¿No se puede dialogar y convencer al contrario o está complicado? No, claro que se puede convencer. Y es que no solo es que yo he estado, soy funcionario, he sido funcionario de las instituciones, ¿no? Y conozco bien cómo funciona esto, ¿no? Entonces, cuando en el órgano colegiado de la Comisión ven que hay un comisario que se pone y dice, oye, que esto es un tema muy importante y tal, la Comisión reflexiona, ¿no? Pero claro, si no hay un comisario que lo haga, pues entonces se deja un poco las propuestas que hacen los servicios. Pero hay que recordar que los directores generales y los directores, aunque la señora Bécheva dice, yo no soy política, ¿cómo que no es usted política? O sea, usted no es nombrada sin el visto bueno de su gobierno, pero es que no nos chupemos el dedo, ¿no? O sea, ahí hay un reparto, como se dice, hay una norma no escrita en la Comisión desde el principio de que tiene que haber un equilibrio entre nacionalidades y sensibilidades políticas para los nombramientos de los altos cargos, no de jefe de unidad, eso no, eso sería malo, pero director general y director, por supuesto, que no se nombran sin el beneplácito de los gobiernos. O sea, yo creo que es el momento de empezar bueno, y por supuesto ahora con la codecisión el Parlamento tiene mucho que decir, pues el Parlamento le puede poner una moción de censura a la Comisión también. O sea, que es que la Comisión está muy acostumbrada a actuar con un cierto despotismo y yo creo que es que hay un desconocimiento brutal de lo que es la actividad pesquera. Yo no veo que la señora Vilcheva o el comisario tengan una gran experiencia en política marítima. La pueden adquirir, ¿eh? Yo no estoy en contra de que tiene que venir un especialista, por supuesto que no, pero tiene que enterarse, tiene que tener criterio y no dejarse arrastrar por los grupos ecologistas que están haciendo muchísimo daño, mucho, porque están todos basados en Estados Unidos y financiados desde Estados Unidos y no son órganos de representación democrática y sin embargo tienen más fuerza que los parlamentos regionales. Esto es una perversión de la democracia. A mí esto como europeísta y como europeo me preocupa y mucho. Enrique López Veiga, de verdad que es un placer escucharle por lo que dice, por lo importante, porque sabe, porque lo ha vivido, son vivencias suyas y sobre todo por cómo lo dice, que también es muy importante. Muchísimas gracias una vez más por haberte embarcado en Onda Pesquera. Lo que haga falta. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Adiós, Enrique, Dios. Adiós.
Javier Garat es el secretario general de CEPESCA y además presidente internacional de Coaliciones Pesqueras, con el que queremos hablar hoy de las importantes reuniones del sector pesquero internacional que acaban de finalizar en Nueva York en el marco de las Naciones Unidas, en las cuales Javier Garat, representante de la pesca española, ha estado presente. Javier Garat, la verdad es que es siempre muy optimista, pero me imagino que, desgraciadamente, no todos son buenas noticias para el sector pesquero español. ¿Es así, Javier? Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que la política pesquera común que se está aplicando en la Unión Europea está creando tal decepción, tal frustración, tal cabreo, tal derrotismo por parte del sector que muchos no le ven futuro. Y son los mismos pescadores los que están solicitando que haya ayudas al desguace. Ahí hay que reconocer que el gobierno se está resistiendo porque políticamente a nadie le interesa decir que va a poner fondos para el desguazar, que eso no deja de ser destrucción de barcos, destrucción de empleo, de riqueza. Pero son los mismos pescadores los que, de distintos segmentos de flota, los que lo están pidiendo porque ven que es que les están ahogando, que están perdiendo dinero y que no tienen ningún futuro en este sector. Y nosotros también, aunque no nos gusta nada, porque también simplemente desde un punto de vista de organización, cuanto menos barcos tengamos, como es lógico, peor. Pero al final nos debemos a nuestros armadores y me consta que tanto en el mundo de las cofradías como en el mundo nuestro de las asociaciones de armadores y de las organizaciones de productores se está solicitando que haya esas ayudas al desguace. Mensaje que esta misma semana he transmitido en la Comisión Europea. Estáis haciendo tan mal las cosas que la gente ya está derrotada, está harta. Y si vienes aquí con un montón de millones de euros para el desguace, muchos, desgraciadamente, lo cogerían con gusto porque no ven futuro a esta actividad. Y eso es algo muy triste y que conviene que la Comisión Europea reflexione una y otra vez sobre el tema, porque es que se van a cargar al sector pesquero. Y claro, tenemos que luchar para evitarlo, pero no está siendo fácil, ¿eh? Nada fácil. Javier, hay una pregunta clave. Se dice mucho en el sector, y no te va a sorprender la pregunta, en que en Bruselas hay importantes grupos que manejan muchísimo dinero y que impiden que estas cosas salgan adelante por otros intereses. La gente, yo creo que no es consciente de los miles, no estoy hablando de millones, estoy hablando de miles de millones que determinadas fundaciones, muchas de ellas de origen Estados Unidos o Reino Unido, con el mundo del petróleo detrás. Estamos hablando de Pew, estamos hablando de Rockefeller Foundation, de varias que tenemos ahí una lista, los miles de millones que están invirtiendo para, yo lo resumo diciendo, para cargarse a la pesca. Con medidas por aquí, medidas por allá, y desde luego en la Unión Europea están ejerciendo un lobby muy importante con todos esos millones, con muchas personas dedicadas a ello, con mucho presupuesto para poder hacer comunicación, para poder estar todos los días dando la lata a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo principalmente, luego por supuesto los respectivos Estados miembros, y al final están consiguiendo los resultados, desgraciadamente. Lo hablábamos el otro día, el plan de acción ese que ha propuesto la Comisión, donde pretende que se prohíba el arte de arrastre en las áreas marinas protegidas, el 30% de nuestros mares, eso es una auténtica barbaridad, pero es fruto de ese lobby, de esa presión que llevan haciendo, pues desde que yo estoy en este mundo de la pesca, vengo escuchando esas historias. Y bueno, y finalmente están consiguiendo su fruto. Y es una pena que la Comisión Europea en particular, que al final es la que realiza las propuestas legislativas, haya ya entrado de esa manera a hacerle caso a estos ecologistas y no se dan cuenta de las gravísimas consecuencias que va a tener. Pero sí, en respuesta a tu pregunta, hay miles de millones de determinadas fundaciones que están financiando a todas estas ONGs para que hagan esas campañas para cargarse a la pesca. Y algunos, porque ya me lo han dicho por redes sociales, dirán que es demagógico, que es populista. Te aseguro que en no mucho tiempo vamos a ofrecer datos y los datos van a ser sorprendentes. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo y con tu punto de vista. Hay una cosa que a mí
preocupa. Tú dices que comer pescado y comer marisco es salud, es alegría, es felicidad, pero luego resulta que ha bajado el consumo del pescado un 21% en el último año. Y resulta que estamos pregonando, todo el mundo tiene derecho a comer pescado. Sin embargo, el consumo baja. ¿Por qué, Javier? Esta semana hemos tenido un encuentro con los medios de comunicación en Madrid, fue el jueves pasado, de todas las principales organizaciones del sector pesquero, desde la Cofradía, Federación Nacional de Cofradías, Armadores, Cepesca y la Cooperativa de Armadores de Vigo, Acuicultura, Apromar, los conserveros, transformadores, Anfaco, Cecopesca, los importadores, exportadores, la industria, Consemar, los mayoristas, Fenamar, las pescaderías, Fedepesca y AECOC, la gran distribución. En ese encuentro hemos dado algunos datos relevantes. En primer lugar, que en lo que va de año, en estos 2 meses de enero y febrero que hemos analizado, se ha reducido la venta de productos pesqueros en España en torno al 20%. Eso hay que sumarlo al 20,4% que ha caído el consumo de pescados en hogares entre el 2008 y el 2021, ya acumulado. Y de enero a noviembre del 2022, que son los últimos datos que ha ofrecido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el descenso fue del 15,2%, es decir, una auténtica barbaridad. ¿Qué está pasando? Pues nosotros nos tememos que la rebaja del IVA de determinados alimentos, habiendo excluido a los pesqueros, ha desincentivado el consumo de pescados y mariscos. Se han ido a otros alimentos, pensando que como les han bajado el IVA, los iban a obtener más baratos. Esa sí, estamos seguros que es una de las causas. Y eso al final es muy peligroso para la salud de los españoles. Lo hemos hablado otras veces. Aquí el concepto de fiscalidad saludable es el que debería primar sobre otros conceptos, y fiscalidad saludable para alimentos saludables. Y está clarísimo, científica y médicamente probado, que el consumo de pescados y mariscos es fundamental para prevenir un montón de enfermedades. Para que te hagas una idea, esta semana el doctor Aldama, que le invitamos, el cardiólogo gallego gallego, él es de La Rioja, pero que está en la Universidad de La Coruña trabajando, y que es un especialista en el corazón, cardiólogo, nos decía que está demostrado científicamente que el consumo regular de productos pesqueros, y consumo regular son 2-3 veces a la semana, nosotros recomendamos más, desde luego, disminuye hasta y ojo a las cifras, 45% riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. ¡Caramba! Un 70% la probabilidad de muerte. Es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Y un 20% el riesgo de fallecer por infarto agudo de miocardio. Y si a esas 2-3 veces por semana le añadimos 100 gramos más, aumenta ese porcentaje en un 5%. Es decir, que los más de 14.000 millones de euros que se gasta al año el Sistema Nacional de Salud para curar enfermedades debidas a la mala alimentación se reduciría considerablemente si la gente realmente apostara por la dieta que los americanos, y tiene guasa que sean los americanos, han calificado como la pesco-mediterránea. Es la dieta mediterránea que en Estados Unidos quieren copiar, porque han visto que España es uno de los países más longevos del mundo, donde hay mejor calidad y salud entre sus ciudadanos. En Estados Unidos están muy preocupados por la salud de sus nacionales y están copiando el modelo mediterráneo, que le han llamado pesco mediterráneo por la importancia del pescado dentro de esa dieta, para conseguir reducir su gasto sanitario e invertir más en la prevención. El doctor Aldama nos daba un dato que a mí se me ha quedado grabado. De cada 100 euros que se gastan en España en temas de sanitario, 3 euros van a prevención y 97 van a curar enfermedades. Si se le diera la vuelta, o por lo menos se equiparara ese porcentaje de prevención, nos ahorraríamos muchísimo dinero en curación de enfermedades. Y al final la enfermedad no deja de ser un fracaso del sistema. ¿Cuántos días recomiendas tú el comer pescado a la semana? Si por mí fuera,
yo recomendaría comer pescado todos los días. Las autoridades sanitarias recomiendan 3-4 veces a la semana. La Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la española. 3-4 días. 3-4 días a la semana lo recomiendan porque son conscientes de los grandes beneficios que tiene para tener una alimentación saludable y para prevenir todas esas enfermedades. Yo, como Javier Garat, desde luego recomendaría que lo tomaran todos los días, porque es que además está buenísimo, se puede cocinar de 1000 maneras diferentes y en España tenemos la suerte de contar con una variedad tan grande que cada día podemos tener una especie diferente. Y además, para todos los bolsillos, no, la gente muchas veces se cree, y yo creo que esto del IVA también ha tenido su impacto en ello, que el pescado es caro, ¿no? El pescado, y siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? Yo soy de Sanlúcar, en la lonja de Sanlúcar se desembarcan todos los días más de 100 especies diferentes. Tenemos desde el famoso langostino, el más grande, que a lo mejor te puede costar, vamos a poner en el momento más caro, en el mes de agosto, 80-90 euros el kilo, pero también ese mismo mes de agosto y en esa misma lonja, el mismo día, se está vendiendo el kilo de jurel a 50 céntimos. Bueno, pues entre esos 80-90 euros y los 50 céntimos hay un montón de especies con una variedad de precios tremenda. Así que los consumidores, dependiendo de su capacidad económica, pues pueden disfrutar de muchos pescados. Que no pueda alcanzar el langostino de 80 euros más grande, pues a lo mejor te lo puedes comer más pequeño, o te lo puedes comer congelado, que también está buenísimo y que tiene unos precios más asequibles, o de nuestra flota que pesca, nuestra flota de Huelva que pesca en África, ¿no? Que trae un producto, un marisco fantástico, esas gambas, esos langostinos, esos carabineros, que lo traen congelado y es más barato, como es lógico. Bueno, pues hay para todos los bolsillos, ¿no? El concepto de que el pescado es caro, yo creo que no, que hay que quitarlo de la cabeza de la gente, y si encima lo relacionamos con el valor que tiene el sufrimiento, el esfuerzo, el sacrificio que han hecho los pescadores para capturarlo, yo creo que hay que ponerlo en su justa medida, y yo diría, el pescado en realidad es barato para lo que cuesta pescarlo. Así es. Muy bien. Bueno, yo como ejemplo te diré, Javier, que en mi casa consumimos muchos lirios que están riquísimos y que valen a 2,70 el kilo. O sea que se puede comer pescado rico, bueno y barato. O sea que hay de todo. Está clarísimo. Si nos rebajan el IVA y lo pasan del 10 al 0 y directamente, pues ahí tendríamos un 10% de descuento. Claro. Un abrazo muy fuerte, Javier. Un abrazo. Disfrutad comiendo pescado y marisco, que seréis todos los que nos escucháis mucho más felices. Hasta luego, un abrazo. Adiós, Javier. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Hoy en Onda Pesquera contamos con la alcaldesa de Comillas, con Teresa Noceda, para que nos hable de un proyecto realmente interesante que aúna además tradición, promoción de la Villa de Comillas, historia y también un gran atractivo turístico. Se trata de un vídeo que entre el Ayuntamiento de Comillas y el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero han sacado adelante para poner en valor el patrimonio de la pesca en Comillas. Y en este momento sí que quisiéramos ya que fuera la propia alcaldesa quien nos ampliara más información al respecto de esta novedosa iniciativa. Buenos días, Teresa. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, efectivamente, lo que hemos conseguido es una subvención cercana a 22.000 euros para poner en valor el patrimonio inmaterial relacionado con las artes y oficios tradicionales de la pesca. Y vamos a hacer un contenido audiovisual teatralizado, que resulte atractivo para los visitantes. La verdad es que gracias a esta subvención podemos hacer ese vídeo que tiene un total de 24.200 euros. Pero como bien has dicho, tenemos esa ayuda del desarrollo local en el ámbito de la pesca de Cantabria, en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que esto lo gestiona el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Comunidad Saja Nansa.
Pues por eso, gracias a ello, el ayuntamiento, poniendo solo 2.420 euros, podemos hacer este vídeo. Y lo que queremos poner en valor es el patrimonio material realizado con las artes, con los oficios tradicionales de la villa, siglos antes, y además queremos que vean el valor histórico los visitantes que tiene este vídeo, ¿no? Se trata de la estrecha relación que había, en comillas, con el mar, porque no era solo de la época romana, ¿no? Efectivamente, porque fue el último pueblo del norte de Cantabria de actividad donde se cazaban ballenas. Nuestro puerto fue un puerto ballenero. Entonces queremos ver que la pesca no era la relación que tenía, comillas, con el mar no era solo desde el punto de vista de la perspectiva geográfica, sino también de la económica, de la social y la turística. Como dices bien, se ha encontrado que en la Ría de la Rabia hemos encontrado restos que argumentan la idea de la existencia de un fondeadero romano en esa zona. Y después lo que te comentaba, que en los siglos entre los siglos XVI y XVIII, pues allí fue la gran tradición ballenera. Y para allá, cuando nos adelantamos más a finales del siglo XIX, fue cuando los famosos baños de ola empezó, y además a partir de entonces empezó a finales del XIX, como el Marqués de Comillas era el hombre más importante de España y el más rico de España, fue cuando trajo al rey Alfonso XII a veranear a Comillas, y con él vino toda la nobleza y la aristocracia, y empezó a tener ya ese valor turístico que tiene ahora Comillas. O sea, ya viene su valor turístico y de venir a los baños de ola y a las playas desde finales del siglo XIX. Claro que además, Comillas, no hay que olvidar que es un referente turístico no solamente en Cantabria, sino a nivel nacional. Efectivamente, Comillas es un sitio que tiene ese renombre, pues gracias a los veraneantes ilustres que teníamos a finales del siglo XIX. O sea, cuando en otros pueblos costeros no había empezado el turismo, en Comillas ya teníamos un turismo ya estaba consolidado. Al que tenían en Biarritz, en San Sebastián, en Zarauz o en Santander. Aparte que a través de la representación teatral, Comillas dará la bienvenida a los visitantes interactuando. Sí, porque, perdona, maestro de ceremonias, como si dijéramos, es un pescador, Ignacio Fernández de Castro, ¿no? El eje vertebrador precisamente es la trayectoria vital de Ignacio Fernández de Castro, que a día de hoy sigue recordando como un importante bañenero de la villa, y es uno de los hombres ilustres de la villa que después fueron importantes navieros, tienen dedicadas en Comillas una familia de arraigo comillano, que aquí en Comillas tienen dedicadas varias calles. Efectivamente, será, como digo, el eje vertebrador. Y a través de su figura que dará la bienvenida a los visitantes, interactuando con ellos, y a partir de ahí ir narrando de una manera amena, con anécdotas y vivencias propias, pero siempre manteniendo el rigor histórico, ¿eh? No nos queremos salir de ahí, que es muy importante. Muy importante, sí, muy valioso además. ¿Y dónde, en qué ubicaciones, además me imagino que de redes sociales y web de Comillas, del Ayuntamiento de Comillas, pero en qué ubicaciones físicas dentro de Comillas se va a poder acceder o a través de código QR o de alguna otra forma a este contenido? Pues bien, como bien has comentado, la difusión de este material audiovisual se colocará en la página web oficial de la Oficina de Turismo de Comillas, www.comillas.es, y también en las redes sociales. Y además, si está trabajando, o saber si el presupuesto, ahora que hemos aprobado los presupuestos y el presupuesto nos lo permite, realizaremos vídeos en varias ubicaciones y colocaremos códigos QR para que cuando llegue el visitante pueda verlo in situ. Ha sido un trabajo muy bonito, pero la verdad es que el trabajo lo ha realizado el concejal de Cultura y Turismo, Pedro Velarde, que es el que ha hecho este gran trabajo. Viendo una vez que podíamos conseguir esta subvención, presentó un proyecto, claro, es un proyecto muy bonito y demás, y fue aprobado. Muy atractivo, sí. Muy atractivo, y fue aprobado rápidamente, y gracias a ello, porque además lo que queremos es, gracias a ello, con estas subvenciones, revalorizar la imagen de la villa a nivel nacional e internacional,
porque también hemos conseguido ahora el plan de sostenibilidad turística con fondos también europeos, dotado de 3.100.000 euros, con lo que vamos a cambiar, también darle un nuevo giro y un nuevo enfoque y un nuevo aire a la villa. Y este proyecto también lo ha realizado el concejal Pedro Velarde, al que le felicito y le doy las gracias por todos los trabajos que ha hecho. O sea que es un activo, el concejal Pedro Velarde es un activo importante en el ayuntamiento. Importante, eso es, y tiene iniciativas que son muy aplaudidas, porque lógicamente si es una villa que vivimos del turismo y demás, pues tenemos que dar una imagen más y que sepa la gente no solo que tenemos estos monumentos, sino cuáles eran nuestras tradiciones, nuestra relación con el mar y el mundo de la pesca. Y además es que nos parece que ha sido muy inteligente utilizar este vehículo para, de alguna manera, poner en valor el patrimonio inmaterial de la pesca y la historia de Comillas, porque lo hace muy atractivo también para las nuevas generaciones. Que sepan su historia. Claro, porque bueno, es una manera, como las nuevas generaciones están tan próximas a la tecnología y necesitan este estímulo añadido, sí que la verdad que es muy inteligente, porque abarca desde los más pequeños hasta... Eso es, y eso es, si se lo das en papel, pues no les resulta tan atractivo. Pero si se lo das a través de las redes, a través de los códigos QR, pues es lo que ellos manejan también y lo que les gusta. Y así de esa manera, pues aprenden qué es lo que queremos, ¿no? Y que sepan de dónde venimos y cuáles eran nuestras formas de vida y demás. Claro, ¿desde cuándo se podrá acceder al contenido de este proyecto? Pues yo creo que próximamente, que para de cara ya al verano, para que en este verano ya lo podamos tener. Yo creo que así era la idea, o sea que de cara al verano yo creo que los visitantes y demás van a poder tenerlo ya a disposición. Estupendo. Pues, alcaldesa Teresa Noceda, un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena tanto a usted personalmente como al ayuntamiento, como al concejal Pedro Velarde, por esta inquietud por mantener como referente turístico a Comillas a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? Muchísimas gracias. Efectivamente, es nuestro deseo. Gracias a vosotros. Y sin darnos cuenta, ya ha pasado más de una hora desde que salimos de puerto. Por nuestra proa divisamos la entrada a nuestro punto de destino y con la ayuda de remolcadores de Boluda Corporación Marítima y con el práctico ya a bordo, allí entraremos y allí atracaremos nuestro buque informativo. Espero que hayáis pasado una singladura cómoda en esta que acabamos finalizando. Ya sabéis que podéis seguirnos el día que queráis, a la hora que queráis y las veces que os dé la gana, a través de la web de radioespaña.es, la emisora decana de la radiodifusión española. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Radio España.